Hola, soy el ingeniero Yamil Mena, soy ingeniero de procesos del sector Oil and Gas. El nombre del curso es Process Modeling Using Aspen HYSYS versión 9. El nivel del curso es básico intermedio. Comencemos. Bueno, el alcance de este módulo es el siguiente. El método de caracterización del petróleo en HYSYS convierte el laboratorio de análisis de condensado crudo y cortes de petróleo en una serie de componentes discretos hipotéticos. Estos componentes hipotéticos del petróleo proporcionan la base para el paquete de propiedades para predecir las restantes propiedades termodinámicas y de transporte necesarias para el modelado de fluidos. Bueno, después aquí también tenemos una descripción de lo que es este módulo. HYSYS produce un conjunto completo de propiedades físicas y críticas para los 5 hipocomponentes del petróleo con una cantidad mínima de información. Sin embargo, mientras más información se suministre para la caracterización de crudo, el trabajo que realiza el HYSYS es mejor, en el comportamiento real del fluido. Los objetivos de aprendizaje son comprender los pasos necesarios para la caracterización del petróleo, caracterizar un crudo utilizando datos cromatográficos y bueno, los requisitos previos son conocer los fundamentos del módulo 1 que vimos de Getting Started. Entonces, comencemos. El primer paso sería abrir el ejercicio del módulo 1. Bueno, este sería el ejemplo guardado en el módulo 1. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ingresar al ambiente de propiedades. Y aquí tenemos los componentes que hemos introducido en el módulo 1, que son los componentes puros. El siguiente paso sería entrar al ambiente de caracterización de un crudo. Para eso tenemos que hacer clic en el Oil Manager. Ese tanquecito es el Oil Manager. Si vemos aquí en propiedades no tenemos la opción Oil Manager. Lo que tenemos que hacer es clic sobre este y se nos va a abrir una opción para caracterizar un assay de crudo. Entonces hacemos clic sobre este y aquí en estas opciones del ambiente de propiedades tenemos este Oil Manager que se nos ha abierto y nos da ampliando haciendo clic en esta flecha. Tenemos aquí dos opciones, uno es Input Assay y dos es Output Plane. Bueno, el primero es para introducir o hacer los ensayos o caracterización de crudos y el otro es para visualizar sus propiedades, crear sus curvas y para instalar la corriente dentro del ambiente de simulación. Bueno, entonces el cuarto paso sería introducir un assay. Hacemos clic aquí en Input Assay y nos da estas opciones. Y aquí tenemos que en primer lugar crearlo y adicionar. Y se nos abre esta ventana y aquí es donde vamos a trabajar y crear nuestra caracterización. Aquí en esta opción es donde vamos a caracterizar nuestro crudo, crear el ensayo de crudo. El HYSYS es una descripción de lo que hace el HYSYS. La caracterización del petróleo en HYSYS acepta diferentes tipos de información del crudo. Cuanta más información se pueda proporcionar sobre la muestra, mejor será la representación. Los tres pasos para caracterizar un crudo
son los siguientes. Primero, caracterizar el ensayo. Segundo, generar los hipocomponentes. Y tercero, instalar el assay en el diagrama de flujo o flowchart. La caracterización del ensayo contiene datos del laboratorio como curvas de punto de ebullición, los componentes ligeros, light ends, curva de propiedades, curvas de volumen, y HYSYS utiliza estos datos suministrados para crear o generar la TBP junto con el peso molecular, densidad y viscosidad, denominadas curvas de trabajo. Los tipos de caracterización de crudo en HYSYS son los siguientes. HYSYS acepta estos tipos de ensayos de laboratorio de True Boiling Point, TBP, ASTM-D86, ASTM-D1160 y ASTM-D86 y D1160 y estos ASTM-D22887. También se puede hacer caracterización por equilibrio de vaporización de fases o por también análisis cromatográfico. Entonces, volviendo al ambiente de simulación en HYSYS, tenemos aquí donde vamos a introducir o caracterizar nuestro crudo. En primer lugar, tenemos estas opciones donde tenemos que seleccionar qué tipo de ensayo vamos a realizar. Tenemos la opción de el ensayo caracterización TBP, ASTM-D86, D1160 por análisis cromatográfico y este es por vaporización de fases. Entonces, en nuestro ejemplo vamos a utilizar inicialmente una caracterización de crudo por el cromatográfico. Vamos a introducir también sus propiedades del crudo. Los line ends o los componentes ligeros vendrían a ser los componentes que introdujimos inicialmente en el component list. Aquí lo que hicimos es introducir los componentes puros y crear un componente hipotético. Entonces, los componentes, ¿qué es lo que hace este assay de crudo o esta caracterización? Es crear hipocomponentes a partir del C7 más en adelante, crear nuevos hipocomponentes. Entonces, regresando al ambiente o de creación del assay, vemos aquí que tenemos los light ends, donde nosotros vamos a introducir la composición de estos. Entonces, una vez seleccionado estas opciones, que vamos a introducir las propiedades de volumen, de densidad, peso molecular, vamos a introducir la cromatografía y vamos a introducir la composición de los light ends. Aquí a la derecha se abren estas 5 opciones. En primer lugar tenemos la opción de propiedades, bulk properties, donde aquí tenemos la opción de introducir si se conoce el peso molecular, la densidad, el factor de caracterización, la viscosidad, y después en light ends aquí vamos a introducir la composición de los componentes ligeros. Esta composición la podemos introducir en porcentaje de volumen de recuperación o en porcentaje molar, másico o flujo molar, flujo másico o flujo volumétrico. Después también tenemos la opción por cromatografía de introducir
la composición de los componentes parafínicos, desde el C6 hasta el C30. Y aquí tenemos también sus temperaturas de ebullición. Y aquí la opción de introducir su composición. En este caso igualmente la podemos introducir por mol, masa o por volumen. Después también tenemos los aromáticos. Tenemos estos componentes aromáticos por defecto: benceno, tolueno, oxileno y otros componentes, el TM-bencen, que son componentes aromáticos que normalmente se encuentran en un crudo. Y finalmente tenemos los nafténicos. Y aquí tenemos algunos de ellos: el metilciclopentano, el ciclopentano, ciclohexano. Bueno, entonces, volviendo a la presentación, ahí tenemos los datos que vamos a introducir en esta caracterización. Esto es lo que ya vimos, de seleccionar qué es lo que qué tipo de ensayo vamos a crear. Y aquí tenemos los datos de los componentes ligeros. Entonces aquí nos dice que debemos introducir los datos de los componentes ligeros o light en mol, porcentaje molar. Entonces debemos introducir esta composición. Después vamos a introducir la composición de los parafínicos. En mol tenemos igualmente aquí la composición, y también tenemos la composición de los aromáticos. Y finalmente la composición de los nafténicos en esta tablita, y aquí ya está introducida dentro del programa. Entonces primero tengo la composición de los componentes ligeros. Bueno, aquí está esto en porcentaje molar, nos dice. Pues los componentes parafínicos, donde tenemos que introducir la composición igualmente en moles. Los siguientes componentes serían los aromáticos. Bueno, entonces los últimos componentes serían los nafténicos. Bueno, aquí ya tengo introducida toda la cromatografía de los diferentes tipos de hidrocarburos o familias, ¿no? En primer lugar, introduje la composición de los light ends, componentes ligeros, que estos los seleccioné en el component list. Después tenemos por defecto estos componentes parafínicos, del C6 al C30. Tenemos también la composición dada, una composición dada para estos componentes, que es la que introduje aquí, esto en moles. Y después tenemos la composición de los aromáticos. Por defecto tenemos estos componentes aromáticos, y tenemos aquí la composición que introduje igualmente. Y finalmente tenemos algunos por defecto componentes nafténicos, y aquí en azul son la composición o la fracción que hemos introducido. Entonces para finalizar la introducción de datos, regresamos a Bulk Properties, y aquí tenemos la opción de introducir peso molecular, densidad, factor de caracterización de correlación KUOP o viscosidad. El paso número 12, aquí tenemos que vamos a introducir dos variables. Uno sería el peso molecular, que es 79,60. Entonces aquí peso molecular 79,60. Y después tenemos la densidad. En este caso la densidad está en kilogramos por metro cúbico, que sería 664,6.
pero aquí tenemos la opción de ingresar la cromatografía en API, perdón, la densidad en grados API, y también en la gravedad específica. En este caso estamos introduciendo un kilogramo sobre metro cúbico. Entonces aquí ya tenemos completo la introducción de datos para la creación de la SAI por cromatografía. Entonces el siguiente paso sería calcular nuestro ensayo de crudo. Para eso aquí tenemos un botón que es calcular y tenemos que hacer clic sobre este y el programa va a calcular el ensayo. Entonces le damos clic y aquí tenemos un mensaje de esta cinta en verde que nos dice que la SAI ha sido calculado. El siguiente paso después de la introducción de datos sería la instalación de este ensayo dentro del ambiente de propiedades. Para eso vamos aquí a esta opción que dice Output Blend. Y aquí nos da una opción de adicionar. Entonces lo que tenemos que hacer es darle en adicionar y seleccionamos el ASAI que hemos creado y nuevamente le damos aquí en adicionar. Entonces una vez que seleccionamos esto, vemos que aquí tenemos la cinta en color verde. Entonces aquí nos quiere decir que aquí podemos ver las propiedades calculadas de nuestro ASAI. Por ejemplo, o las curvas de trabajo que también se llaman. Por ejemplo, aquí podemos ver las propiedades gráficamente de los ensayos TBP y ASTM86. Y aquí vemos la gráfica de estas dos ensayos, TBP y ASTM86. También tenemos otras opciones para crear otro tipo de curvas. Y después tenemos aquí en esta columna donde podemos ver la distribución de los cortes o los de los volúmenes de recuperación. En este caso, si vemos aquí las temperaturas y los tipos de cortes que por defecto el HYSYS calcula, vemos por ejemplo que las naftas tienen una temperatura de corte de 180. De 180 a 240 sería querosene, después diésel liviano, diésel pesado hasta 340, gasoil hasta una temperatura de 370 y después residuo atmosférico hasta una temperatura de 1200 grados centígrados. Y aquí tenemos un gráfico de distribución. Finalmente, el último paso aquí sería la instalación del crudo, de la corriente de crudo dentro del ambiente de simulación. Para eso hacemos clic en este que dice Install Oil y aquí nos sale esta ventanita donde nosotros le vamos a dar el nombre a la corriente. Le damos el nombre de Gas Well 4 y le damos Install. Hacemos clic aquí en Install y se va a crear la corriente dentro de nuestro ambiente de simulación. Si volvemos al ambiente de simulación,
o entramos al ambiente de simulación, vemos que aquí se tiene que haber creado la corriente Gaswell 4, que está aquí. Esta gotita de petróleo nos indica que es una corriente que tiene datos de un ensayo de crudo. Entonces, si entramos a la composición, vemos que se ha creado los hipocomponentes, que son estos. Aquí vemos que se ha creado varios hipocomponentes y el programa lo que ha hecho es darle su cromatografía o su fracción molar de cada hipocomponente. Por ejemplo, aquí tenemos inicialmente los componentes ligeros, que serían estos que hemos introducido hasta el N-hexano, y esta es la cromatografía que nosotros introdujimos. Y lo que hizo el programa con el ensayo de destilación, el assay de crudo, es crearme estos nuevos hipocomponentes y darle una fracción molar a cada hipocomponente. Estos componentes o esta corriente podría ser una corriente carga a un proceso de destilación atmosférica, ¿no? A partir de aquí se puede instalar los intercambiadores, el horno, la torre atmosférica y ahí obtener los diferentes cortes a partir de esta corriente de carga. Ya, pero en este módulo solo vamos a ver la caracterización de un crudo nada más, o sea, cómo se caracteriza dentro del ambiente o en el programa del HYSYS. Bueno, eso es todo el contenido del módulo de hoy. Muchas gracias.